Hola amigos de Viajar en Autocaravana. Este puede ser un gran aliado para nuestra autocaravana, pero ¿sabéis manejarlo? Contad. Bueno, muchos estáis haciendo bricos en la autocaravana y siempre hablamos en los grupos de Facebook o de WhatsApp sobre el tema del polímetro. Y muchos comentáis de que sí que lo tenéis, un polímetro, pero que no sabéis manejarlo. Creo que voy a hacer una serie de vídeos al respecto del manejo del polímetro, pero vamos a hacer un primer vídeo sobre las partes del polímetro. Por qué tiene esta rueda y por qué tiene tantos valores aquí, ¿no? Creo que es principal el saber para qué se utiliza cada parte del polímetro para luego ver en nuestra autocaravana cómo podemos utilizarlo. Lo primero es saber conectar el polímetro. Veis que tiene 3 entradas y nosotros solo tenemos 2 cables. Positivo, rojo y negativo. Esto no siempre va a ser así, pero bueno, en determinadas ocasiones vamos a tener que este es positivo y este es negativo. Lo primero, vamos a conectar el rojo. En este caso, el rojo va aquí. Y estos dos es donde va el negativo y lo vamos a elegir en función a la tensión o al amperaje que vamos a hacer pasar por nuestro polímetro. Para baja tensión lo pondremos aquí. Y para más tensión o más amperaje lo pondremos aquí. En este caso nosotros lo vamos a poner en esta posición. Partes del polímetro. Las que nosotros vamos a utilizar básicamente van a ser esta de aquí y esta de aquí. Esto es para medir para medir tensión, que no es lo mismo, medir tensión en corriente continua. De aquí el símbolo de voltaje en continua. Y este es para medir tensión, que es voltaje en corriente alterna. Por ahí el simbolito de la onda senoidal, ¿no? De corriente alterna. Y esto, que se utiliza para medir diodos, este simbolito, es el que nos va a valer para medir continuidad de cables o continuidad de fusibles. Bueno, eso ya lo iremos viendo en otro vídeo. Vamos a hacer ejemplos prácticos de cómo manejarlo. Una de las partes que nos interesa, tensión, siempre me equivoco, tensión en continua. Si lo ponemos aquí, mediremos tensión hasta 500 voltios de continua. Si lo ponemos aquí, mediremos tensión hasta 200 voltios en continua. Si lo ponemos aquí, que es lo más usual para nosotros, es medir tensión hasta 20 voltios en continua. 2 voltios o 2000 milivoltios en continua. Y 200 milivoltios en continua. Esto se utiliza muy poquito. Esto, pues si queremos medir alguna pila de un mando a distancia o algo de eso, lo pondremos aquí. Lo normal es que para nuestra autocaravana lo pongamos aquí. ¿Por qué? Porque lo que me va a indicar es el máximo de lectura. O sea, como máximo me va a leer 20 voltios en continua. Nosotros generalmente las tensiones que trabajamos es de 12 de la batería, 12,5, 12,7, 13, 14 cuando está el motor arrancado y nos está suministrando 14 voltios el alternador o la placa solar. Curioso, en mi caso he medido la tensión de salida de la placa solar y como me da más de 20 voltios, aquí me va a dar la I de infinito, ¿no? Entonces, para medir, por ejemplo, la salida de la placa solar, como supera los 20 voltios, en pleno rendimiento, claro, cuando está atizándole el sol bien, pues tendría que ponerlo aquí en 200 voltios de continua. Pero lo normal es que lo tengamos aquí en 20 voltios de continua. Con eso detectaríamos en cualquier sitio el negro al negativo y el rojo al positivo.
Si está bien conectado, nos tiene que dar los valores en positivo. Si la ventaja de al ser digital es que lo podemos invertir, no ahora como los analógicos de aguja, es que si yo pongo 12 positivos y 12 negativos, la lectura me tiene que dar aquí 12 en positivo. Si yo invierto los cables, donde está el cable negativo pongo el positivo y donde está el cable positivo pongo el negativo, me va a dar menos 12, con lo cual nos está indicando de que los cables los tenemos al revés, o que donde deberíamos de medir positivo estamos midiendo negativo. Otra parte del polímetro son el voltaje, o sea, la tensión en corriente alterna. Vale, esto nosotros ¿para qué lo utilizamos? Pues para medir, por ejemplo, los enchufes de 220 de la autocaravana. Fijaros el detalle de este polímetro. Aquí mediremos hasta 200. Con lo cual, si yo ahora arranco el inverter, pongo la toma de... O sea, pongo el alargador y tomo medidas, aquí me dará I de infinito, porque me paso de los 200 voltios. Quiero medir 220. Con lo cual tendría que ponerlo en 500. Y aquí me va a dar los 220 voltios cuando yo mida. Esta parte del polímetro es para medir amperajes. Que eso en el siguiente vídeo, a ver si consigo una pizarra. Y en el siguiente vídeo os pongo cómo poder medir los amperios en continua. Acordaros que este símbolo es de continua y este de alterna. Aquí tenemos continua. Y otra de las cosas que vamos a utilizar es este símbolo de diodo, que es para medir la continuidad de los cables, o buscar masa, o ver si un fusible está fundido o está correcto. Entonces, para que os hagáis una idea, lo que hacemos es pasar corriente a través de los cables, y si hay continuidad me da resistencia 0. ¿Veis? Nada, 0. Sí, es que como es chino, el polímetro es malo, entonces bueno, es de los básicos. Pero veis que aquí me está dando la I de infinito, hay resistencia infinita, y aquí me está dando resistencia 0. ¿Con esto qué conseguimos? Pues medir lo que digo, medir fusibles, medir continuidad de un cable para ver si el cable está cortado en algún sitio y tal, ¿no? Otra parte del polímetro es esto, que es para medir resistencias. Me lo mide en ohmios, que es la unidad de medida de resistencia. Y bueno, esto lo vais a utilizar quizás los que estéis más avanzados en el tema, pero no es muy normal usarlo en el tema de autocaravanas. Y luego, esto que no lo vais a utilizar, que es para medir transistores, o NPN o PNP, depende de si es un transistor o otro. Aquí se meten las patillas del transistor y nos va a dar la lectura de si el transistor está funcionando correctamente. Las puertas, la EBC, bueno, eso ya es un tema de electrónica bastante más avanzada. Entonces, primordial, primeros pasos, es diferenciar las diferentes zonas que tiene el polímetro. Tensión, como os dije, en corriente continua. Tensión, símbolo de tensión, de voltaje, en corriente alterna. Amperaje en corriente continua. Diodos o continuidad para ver si hay algún fusible fundido. O medir resistencias. De todas estas, la que más vais a utilizar es esta y en algunos casos esta. Vamos a hacer un ejemplo básico de estos dos y ya lo dejamos para el siguiente vídeo con casos prácticos. Bueno, pues vamos a medir dos cosas. Una es la tensión de corriente continua de una pila. Esta pila por aquí tiene que ponerse en algún sitio, que es de 1,5 volts. A ver si algún reflejo nos deja por aquí. Nos pone que es de 1,5 voltios. Es una pila de un mando de la tele. Y otro va a ser los 220 que nos está mandando el inverter. Comentaros, todos los inversores, incluso la electricidad de casa, tiene una tolerancia. O sea, cuando tú vas al enchufe de tu casa y mides con un polímetro, lo normal es que te dé 220. Eso es lo normal. Pero te puede dar 230 y tantos o 220
210, 212. ¿Por qué? Porque la compañía, y si no eso lo podéis mirar en vuestro contrato de la luz, dice que te suministra una media de 220, con una tolerancia hacia arriba o hacia abajo. Entonces, que lo sepáis, que los 220 no tienen por qué ser siempre exactos, pero nunca por debajo de 200 o de 205, hasta 210, 212, por debajo está bien, y todo lo que supere los 238, 240 incluso, ya empezaría a ser un poco problemático. Vamos a ver, el primer ejercicio práctico, vamos a medir la tensión de una pila de 1,5 voltios. Esto es corriente continua, con lo cual nos tenemos que ir a esta escala. Podemos medirla de dos formas. O con la escala de 20 voltios, aquí tenemos el punto que nos va a dividir los voltios. O bien en la escala de 2000 milivoltios. Vamos a ver, vamos a utilizarla. A ver, en las pilas sabemos que positivo está aquí y negativo está aquí. Bueno, pues vamos a medir. Ponemos negativo con el negativo de la pila y positivo con el positivo de la pila. Vale, nos da 1500 milivoltios, con lo cual sería 1,5 voltios. Vamos a utilizar la otra escala que os decía. Ya me ha salido ahí un puntito. Vamos a hacerlo otra vez. Vale. Y nos da 1,5 voltios. Vale. ¿Qué pasa si medimos al revés? Positivo en negativo y negativo en positivo. Pues que nos sale el simbolito del menos. Eso quiere decir que la tensión es negativa, con lo cual estamos midiendo al revés. Esto es muy importante a la hora de saber cuál es positivo y negativo de nuestra autocaravana. Volvemos a medir bien y el símbolo del negativo desaparece y nos da tensión en positivo. Quiere decir que estamos midiendo bien, que el positivo lo estamos poniendo en el positivo y que el negativo lo estamos poniendo en el negativo. Ya os digo que si medimos al revés, nos va a dar el simbolito del menos. ¿Veis? Ahí lo tenemos, simbolito de negativo. Vale, ahora vamos a medir los 220 que nos está suministrando el inverter. Un tema, yo como tengo esta regleta que es de seguridad, no puedo pinchar directamente en las tomas, ¿no? Porque no, por seguridad, lleva un sistema que hasta que tú no metes un enchufe no se abren, ¿no? Las patillitas estas verdes, los agujeritos verdes. ¿Qué he utilizado? Pues un inversor de un adaptador de sistema europeo a sistema americano, creo que es, o sistema chino, no sé, creo que es sistema americano. Vale. ¿Qué decíamos? Que esto es corriente alterna, con lo cual no nos vale medir en corriente continua. Tenemos que irnos a esta escala de corriente alterna. Aquí suponemos que nos va a dar más de 220, con lo cual, si lo ponemos aquí en 200, es muy probable que nos pase de escala. Vamos a probar. Aquí no hay positivo y negativo, puesto que es corriente alterna. Vale, ¿veis? Nos da error, nos da infinito y nos vamos de escala. ¿Por qué? Porque la tensión que me da el inverter es superior a los 200. Vamos a ponerlo en el modo de 500 voltios. Aquí nos indica el high voltage, el alto voltaje, y vamos a medir 212, 213. Posiblemente si arrancásemos la autocaravana nos daría más tensión. Bueno, entonces con este aparato detectamos cuando tenemos corriente continua, cuando tenemos corriente alterna, cuando tenemos un fusible partido. Bueno, luego vamos a hacer en otro vídeo unos ejemplos prácticos y un poco de teoría de electrónica, que le habéis pedido también, un poco de teoría de electrónica muy básica del funcionamiento de nuestra autocaravana. Bueno chicos, por último, comentaros, mientras termino de montar el mando que he utilizado para hacer la comprobación de la pila. Muy importante, no hagáis las cosas a lo loco, o sea, tener claro dónde estáis enchufando qué cosas, por qué línea viene, qué amperaje está preparado esa línea, los fusibles, todo. Es importante para no tener luego problemas en nuestra autocaravana. Es más aconsejable tirar una línea nueva, específica para algunas cosas, que utilizar una línea que ya está tirada.
Para tirar una línea nueva, ya lo comentaremos, positivo y negativo, fusible, y a partir de ahí conectamos lo que creamos oportuno. Siempre y cuando respetando la sección de los cables. Bueno, no es todo tan fácil como parece. Y de ahí hay que prevenir muchos accidentes, posibles incendios, chispazos y cosas. Con lo cual, si no estáis completamente seguros, no lo hagáis. Si vais a hacer alguna ñapa, algún brico o algo, que sepáis en todo momento lo que estáis haciendo y sobre todo protegerlo con fusibles y buenas soldaduras, buen aislante de cables, de conexiones, todo esto. Bueno, espero que este vídeo os haya servido de primer contacto con el tema del polímetro. Para los que ya sabéis, pues este vídeo os habrá parecido una chorrada. Pero para los que no tenéis ni idea y empecéis en el mundo este de lo brico, bueno, pues que tengáis el primer contacto con este aparato que es tan útil, ¿eh? Yo en la autocaravana suelo llevar mínimo uno, hay veces que llevo dos, incluso un voltímetro que he utilizado en algún vídeo ya para el tema de la placa solar, que bueno, hace el mismo juego, con este, lo que pasa que este es más específico para medir más cosas y este es más para ponerlo en un panel y dejarlo fijo, pues para medir por ejemplo baterías o la tensión de salida de la placa solar o lo que queráis medir. Chicos, espero que os haya ayudado y nada, nos vemos en la carretera y no os olvidéis de saludar. ¡Hasta luego!